No necesitó palabras para conmover al mundo, ni el aplauso para saber que había logrado algo inmenso. Ni siquiera necesitó oídos para hacer música. Beethoven no fue un genio convencional, fue una de esas rarezas que la historia fabrica una sola vez y luego guarda la fórmula bajo llave. Nació en un rincón discreto de Europa, no tuvo infancia feliz ni talentos precoces decorados con aplausos. Fue más bien un niño empujado, golpeado, exigido antes de tiempo. Y sin embargo, entre las sombras de su casa algo se encendió, una chispa, un pulso o un grito que no saldría de su garganta, sino de su piano. Y es que Beethoven no hizo música para entretener, la hizo para sobrevivir. Hay algo brutalmente humano en él. No tuvo el carisma de Mozart ni el refinamiento de Haydn. No vivió rodeado de lujos ni murió en una cama de palacio. Su vida estuvo marcada por el conflicto, con su padre, con sus amantes, con su cuerpo, incluso con el mundo. Pero fue precisamente en ese conflicto donde encontró su voz, una voz única, desgarradora e irrepetible. Y lo más milagroso es que cuando perdió el sentido del oído no se rindió, porque su música nunca fue externa, nacía dentro, en un lugar que no dependía del ruido sino del alma. Hoy su nombre está escrito donde muy pocos han llegado, en las fronteras de lo eterno. Pero a menudo olvidamos al hombre que hay detrás del mito, el Beethoven real, el que caminaba solo por las calles de Viena escribiendo sinfonías en la cabeza, el que se encerraba a llorar cuando no podía oír ni su propia voz, el que escribió una carta de amor sin destinataria y el que convirtió la enfermedad en arte y la frustración en belleza. Beethoven no fue simplemente un compositor, fue el puente entre dos siglos, entre dos mundos, el último gran clásico y el primer gran romántico. El que tomó una forma antigua y la rompió en 1000 pedazos para crear algo absolutamente nuevo, más humano, más libre, más real. Este no es un viaje por una lista de obras, es una historia de vida, de heridas, de gritos callados y de batallas perdidas y victorias inmensas que no caben en una medalla. Es la historia de un hombre que desde el abismo del silencio levantó la música más profunda que haya conocido la humanidad, y quizá también la más verdadera. Cuando Ludwig van Beethoven vino al mundo, Europa parecía tranquila, pero solo en apariencia. En 1770 reinaban las pelucas empolvadas, los bailes de corte y los tratados entre potencias. Las clases altas seguían creyendo en el derecho divino, en los rangos heredados y en los grandes salones de terciopelo. La música, como casi todo, estaba al servicio del poder. Se componía para entretener, para glorificar o para adornar las palabras del príncipe o la misa del domingo. Beethoven nació en Bonn, una ciudad discreta del Sacro Imperio Romano Germánico, al oeste de lo que hoy es Alemania. Bonn pertenecía al electorado de Colonia, una de esas múltiples entidades semi-independientes que formaban el caos ordenado del viejo imperio. Aunque era una región pequeña, tenía vida cultural y, sobre todo, tenía la influencia francesa muy cerca. La frontera con Francia no solo estaba geográficamente muy próxima, también ideológicamente. Y es que mientras que Beethoven crecía en esa ciudad aún feudal, el mundo empezaba a tambalearse. Al otro lado del Rin, los pensadores ilustrados encendían ideas peligrosas: libertad, razón e igualdad. Montesquieu, Voltaire o Rousseau hablaban de romper con los privilegios, de un mundo nuevo. La imprenta difundía esos textos y aunque los nobles intentaban frenarlos, ya era tarde. La mecha estaba encendida. En ese contexto nace el joven Beethoven, un niño educado en la disciplina de la música, pero también testigo, aunque indirecto, de un continente que se preparaba para la mayor convulsión en siglos. La tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre el orden establecido y la sed de cambio, empezaba a impregnar todos los rincones de la vida europea. En 1789, cuando Beethoven tenía 18 años, estalla la Revolución Francesa, y con ella todo cambia. Se derrumban tronos, se levantan guillotinas, el rey de Francia es ejecutado, el poder cambia de manos, el pueblo al fin se alza y la aristocracia tiembla. ¿Qué tenía que ver todo eso con Beethoven? Pues todo, porque aunque no era político, ni filósofo, ni militar, era músico, y la música siempre es hija de su tiempo. Beethoven no era diferente, admiraba los ideales de la revolución, veía en ella el reflejo de lo que también él deseaba,
libertad de pensamiento, dignidad para el hombre y ruptura con lo caduco. Y cuando apareció en escena un joven general llamado Napoleón Bonaparte, Beethoven vio en él algo más que un líder, vio un símbolo. El de la revolución con forma de hombre, el de la esperanza con sable y tricornio. Por eso, cuando en 1803 compuso su Sinfonía número 3, pensó en dedicarla a Napoleón. Iba a llamarse Bonaparte, pero en 1804, cuando Napoleón se autoproclamó emperador, coronándose a sí mismo en Notre Dame, Beethoven sintió que su héroe lo había traicionado. También él es un hombre como todos, gritó lleno de rabia, según cuenta Ferdinand Reis. Cogió la partitura, tachó con violencia el nombre de Bonaparte y rebautizó la obra como heroica. Fue su forma de enterrar una ilusión y de alumbrar otra. La heroica no fue solo una sinfonía, fue un manifiesto, una música que duraba el doble de lo habitual, con tensiones nunca antes escuchadas, con una fuerza emocional brutal. Ya no era música para príncipes, era música para hombres, para el hombre, para su lucha, para su dolor y para su deseo de trascender. Aquel gesto marcó un antes y un después, porque si hasta entonces los compositores escribían dentro de las formas establecidas, sinfonías de 4 movimientos, tonalidades claras y desarrollo limpio, Beethoven empezó a romper esas estructuras, no por rebeldía vacía, sino porque los tiempos pedían otra cosa, pedían una música que hablara de libertad, de angustia y de esperanza, pedían sin saberlo el nacimiento del romanticismo. Mientras tanto, Europa seguía ardiendo. Napoleón conquistaba Italia, España, Austria, Prusia, pero también despertaba resistencias. En 1805, las tropas francesas ocuparon Viena, donde Beethoven vivía desde hacía más de una década. En 1809, la ciudad fue bombardeada. Beethoven, según testimonios, se escondía en el sótano con almohada sobre la cabeza, intentando proteger lo poco de audición que le quedaba. Pero ni la guerra ni el miedo detuvieron su trabajo. En esos años compuso obras fundamentales. La Sinfonía número 5, con ese famoso motivo de 4 notas que, según él mismo, era el destino llamando a la puerta. La Sexta, que retrata la naturaleza como refugio, y muchas más. Su producción musical reflejaba cada sacudida del continente, cada sombra que pasaba por su alma. En su obra, el arte se convirtió en crónica emocional del tiempo. La derrota de Napoleón trajo consigo la Restauración. El Congreso de Viena de 1815, la misma ciudad donde Beethoven vivía, reinstauró las monarquías, reforzó la censura y quiso devolver a Europa la estabilidad del viejo orden. Pero el mundo ya no era el mismo, y Beethoven tampoco. La música oficial volvió a ser conservadora, ordenada e inofensiva. Pero Beethoven no cedió. Mientras los demás volvían al corsé, él se adentraba en los abismos del alma humana. Sus últimas sonatas para piano, sus cuartetos tardíos y sobre todo su 9ª sinfonía eran más que composiciones, eran manifiestos del espíritu, del individuo que no se deja aplastar por el silencio, ni por los dictados del poder. Y esa 9ª, estrenada en 1824, hablaba precisamente de eso, de hermandad, de unión y de una alegría que no nace del placer, sino de la dignidad de vivir. Beethoven, ya completamente sordo, subió al escenario y dirigió de espaldas al público. No escuchó los aplausos, no sintió la ovación, pero dejó claro que incluso en el siglo de la Restauración, el arte aún podía ser un grito de libertad. Beethoven fue contemporáneo de guerras, revoluciones, coronaciones y traiciones. Vivió entre los últimos coletazos del feudalismo y los primeros estallidos del mundo moderno. Vio pasar emperadores, príncipes, censores, iluministas y reaccionarios. Y a todos les dijo lo mismo: yo haré mi música y no la haré para vosotros, la haré porque tengo algo que decir. Esa frase podía resumir toda su relación con el tiempo que le tocó vivir. No fue un mero testigo, fue un actor, un creador y un resistente. Beethoven no solo compuso en una época de cambios, fue uno de los pocos capaces de traducir esos cambios al lenguaje más profundo que posee el ser humano, el arte. Y por eso su música sigue viva, porque aún tienen algo que decirnos. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, una ciudad modesta pero culta situada a las orillas del Rin, en el oeste germánico. Era una ciudad de funcionarios, clérigos, músicos y comerciantes, pequeña,
pero con aires de capital cultural gracias a la corte del príncipe elector. Fue el segundo de 7 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron. Su hermano mayor, Ludwig María, había muerto a los pocos días de nacer, y el nuevo Ludwig heredó no solo su nombre, sino también el silencio que quedó tras su pérdida. Era como si el peso de una vida no vivida se depositara sobre sus pequeños hombros desde el principio. Desde muy temprano, el pequeño Beethoven aprendió que el amor y la violencia podían convivir en un mismo techo. Su padre, Johann van Beethoven, era músico en la corte, un tenor de mediano talento, pero grandes sueños. Lo había apostado todo a una carta, su hijo. Quería convertirlo en el nuevo Mozart, pero mientras el padre de Mozart enseñaba con paciencia y entusiasmo, Johann enseñaba con vodka, gritos y desesperación. Era habitual que despertara al niño en mitad de la noche para obligarlo a tocar el piano frente a sus amigos borrachos. Le exigía más de lo que un niño podía soportar, lo empujaba sin tregua hacia una gloria que no comprendía. Beethoven recibió formación desde muy pequeño, clases de piano, de violín, de teoría musical. Su vida no fue la de un niño normal. No había juegos, ni descanso, ni carcajadas inocentes. Era un niño que no jugaba, un niño obligado a convertirse en adulto demasiado pronto. A los 7 años ya ofrecía conciertos en salones de Bonn, no como un artista, sino como una curiosidad. Un prodigio sin sonrisa. Mientras otros niños soñaban, él resistía. Su infancia fue un campo de entrenamiento emocional y artístico, y su refugio, cuando podía, era su madre. María Magdalena Queverich, su madre, era todo lo contrario que su padre. Dulce, reservada, cariñosa, una mujer de frágil salud pero presencia firme. Beethoven la recordaría siempre como su mejor amiga. Fue ella quien le dio consuelo, comprensión y afecto genuino. Pero su vida fue breve. Murió de tuberculosis cuando Beethoven tenía solo 16 años. Su muerte no fue solo una pérdida afectiva, fue un golpe que lo dejó sin escudo. A partir de entonces, la música dejó de ser una obligación impuesta y se convirtió en salvación. Su educación formal fue interrumpida. Nunca aprendió bien latín ni ortografía, y a menudo escribía con faltas y su letra era caótica. Pero su mente era ágil. A los 11 años ya trabajaba como asistente de organista en la corte. A los 12 compuso su primera pieza publicada, y a los 14 tenía un salario como músico profesional. Cada nota que escribía era también un trozo de pan en la mesa. No era un genio por vanidad, lo era por urgencia. En 1787 viajó por primera vez a Viena. Fue un viaje breve pero cargado de simbolismo. Algunos testimonios sugieren que pudo haber tocado ante Mozart. La leyenda, que nunca se ha confirmado, dice que tras escucharlo improvisar, Mozart dijo: «Recordad su nombre, este joven hará hablar al mundo de él». Poco después, una carta lo obligó a volver. Su madre estaba muriendo. Volvió a Bonn, la abrazó por última vez y la vio partir. La muerte de su madre lo dejó al borde del abismo. Su padre, consumido por el alcohol, cayó en desgracia. Beethoven, con apenas 18 años, asumió el mando del hogar. Fue tutor de sus hermanos menores, cabeza de familia y proveedor. Aquel joven que tenía madera de artista se convirtió antes en roca. Su juventud fue cualquier cosa menos ligera y, sin embargo, incluso en la noche más larga, nunca dejó de componer. En esa época conoció al conde Waldstein, un noble ilustrado que le abrió las puertas a un futuro distinto. Waldstein vio el fuego en sus ojos, el dolor contenido en sus manos y comprendió que ese joven no era común. Le dio apoyo, contactos y una frase que marcaría su destino. Con el espíritu de Mozart y las manos de Haydn, recorre el arduo camino del genio. Gracias a su ayuda, Beethoven regresó a Viena en 1792, esta vez para quedarse. Tenía 21 años, una maleta con partituras y una voluntad de hierro. Viena era entonces la capital musical del mundo, hogar de Salieri, de Haydn y de la élite cultural europea. Pero también era un mundo de reglas, de cortesías y de estatus, y Beethoven en esto no encajaba. Irrumpió en aquella sociedad con el cabello alborotado, la ropa desaliñada y una sinceridad desarmante. No tenía modales aristocráticos ni paciencia para la hipocresía, pero tenía algo mejor, un talento que dejaba sin aliento. Cuando se sentaba al piano, el salón entero callaba, tocaba con una pasión casi violenta, como si cada tecla fuera una lucha interna. No era elegante, era sincero, y esa sinceridad empezó a conquistarlos.
Estudió con Haydn, aunque la relación fue tensa. Beethoven admiraba al maestro, pero no soportaba que lo encajaran en moldes. Ya desde sus primeras composiciones mostraba una voluntad de romper las formas clásicas. Sus primeras sonatas, tríos y obras de cámara tenían más dramatismo, más intensidad y más verdad que la mayoría de lo que se escuchaba entonces. Poco a poco su nombre comenzó a circular, pero no como un niño prodigio ni como un discípulo dócil, sino como algo nuevo, algo salvaje, un joven que no pedía permiso, que traía con él una forma distinta de entender la música, como lenguaje del alma y como verdad sin filtros. En esos años de juventud, Beethoven aún podía oír, aún podía amar, aún podía caminar por los bosques de las afueras de Viena y soñar en silencio. Pero también empezaba a intuir que el silencio llegaría, que algo dentro de él no estaba bien, su oído fallaba y sin embargo siguió componiendo. Porque aunque aún no era el Beethoven sordo y heroico de la historia, ya era desde entonces el Beethoven indomable. Y eso, en una Viena hecha de apariencias, era más que suficiente para hacer ruido. La historia de Beethoven como artista es la historia de un hombre que no quiso hacer concesiones. A nada, ni al poder, ni al gusto del público, ni siquiera a su propio sufrimiento. Desde el principio se propuso no escribir para agradar, escribiría para decir algo verdadero. A finales del siglo XVIII en Viena, Beethoven empezó a forjarse un nombre no tanto como compositor, sino como pianista. Su forma de tocar era completamente distinta a lo habitual. Donde otros se mostraban educados y elegantes, él se sentaba al piano como un animal encerrado. Había algo de tempestad en cada nota, algo que se salía del marco. Cada interpretación suya era un combate entre la emoción y la técnica, entre lo salvaje y lo sublime. Su forma de tocar no dejaba indiferente a nadie, era visceral, impredecible, a veces incluso incómoda. Pero nadie podía negar que allí estaba ocurriendo algo nuevo. Era una época de transición. Mozart había muerto en 1791, Haydn envejecía, y la música, igual que Europa, pedía un nuevo lenguaje. Las viejas formas del clasicismo empezaban a resquebrajarse ante una sensibilidad más apasionada, más introspectiva. Beethoven lo entendió, con una intuición poderosa que le decía que las viejas estructuras no bastaban para decir lo que él sentía. Sus primeras publicaciones en Viena fueron sonatas para piano, tríos y música de cámara. Obras que aún conservaban la estructura clásica, pero que ya mostraban algo distinto. En 1798, por ejemplo, compuso la Sonata Patética, cuyo primer movimiento, tremendamente dramático, hizo que algunos dijeran que no se trataba de música, sino de emociones puras. Beethoven acababa de abrir una puerta y no pensaba cerrarla. A principios de la década de 1800, su fama creció rápidamente. Publicaba sinfonías, daba conciertos, recibía encargos. Su independencia era absoluta, no estaba al servicio de una corte ni de un patrón, vivía de sus composiciones y de sus conciertos, era libre, y esa libertad la pagaba con inseguridad económica y a veces con aislamiento, pero era el precio de poder ser sincero. En 1802, sin embargo, la música dio paso al dolor. Aquel año escribió el célebre testamento de Heiligenstadt, una carta dirigida a sus hermanos, escrita durante una estancia en un pueblo a las afueras de Viena. Allí confesaba algo que había escondido hasta entonces, estaba quedándose sordo. Lo dijo con angustia, con vergüenza, con desesperación. Y dijo también que había pensado en suicidarse, pero que eligió seguir adelante, por una sola razón, por su arte. El joven, brillante y aplaudido, el pianista que fascinaba a todos, empezaba a vivir en silencio. Pero entonces ocurrió lo que pocos esperaban. Beethoven no se hundió. Al contrario, entró en uno de los periodos más creativos y revolucionarios de toda su vida. En 1803 compuso la Sinfonía número 3, La Heroica, una obra monumental de casi una hora que rompía todas las reglas conocidas. Originalmente dedicada a Napoleón Bonaparte, como vimos, acabó llevando una dedicatoria tachada con furia. No importaba. La Heroica hablaba por sí sola, era una sinfonía con alma, con tensión interna y con épica. Un retrato musical de la lucha humana y marcó el inicio de un Beethoven que ya no se medía. A partir de ahí, el compositor no dejó de desafiar expectativas. La cuarta era más ligera, pero igual de innovadora. La quinta, con ese famoso motivo de 4 notas, ta-ta-ta-tan, fue descrita como el destino golpeando la puerta.
La sexta, pastoral y serena, celebraba la naturaleza como refugio espiritual. La séptima desbordaba ritmo y energía, y la octava, irónica y breve, parecía una burla a quienes esperaban siempre algo grandilocuente. Pero sus logros no se limitaron a las sinfonías. Las sonatas para piano que compuso en esos años son un mundo en sí mismas. La Appassionata, por ejemplo, es pura pasión contenida, con un final que parece lanzarse al abismo. La Waldstein y la Hammerklavier son retos técnicos y emocionales. En cada una de ellas, Beethoven expandía las posibilidades del instrumento y del alma humana. Compuso también conciertos para piano, obras de cámara, ciclos de canciones. Su concierto para violín fue recibido con frialdad al principio y hoy es uno de los más importantes del repertorio. Su único ballet, Las criaturas de Prometeo, pasó sin pena ni gloria, pero le permitió explorar ideas que luego desarrollaría en obras mayores. Y en 1805 llegó su única ópera, Fidelio. Beethoven no era un hombre de teatro. Su carácter y su estilo no encajaban fácilmente con los tiempos, las voces y los compromisos del mundo operístico. Pero lo intentó. Fidelio cuenta la historia de una mujer que se disfraza de hombre para rescatar a su esposo de una prisión política. Una historia de libertad, fidelidad y redención. La música es intensa, poderosa y a veces desmedida. La ópera pasó por varias versiones, fracasó en su estreno y fue corregida una y otra vez. Pero Beethoven no la abandonó, porque creía en su mensaje y eso bastaba. A medida que avanzaban los años, su sordera era total, ya no podía tocar en público, usaba cuadernos de conversación para comunicarse, vivía encerrado en su mundo interior, pero ese mundo era inmenso, un mundo donde el sonido no era necesario para imaginar, donde cada melodía nacía en la mente, sin necesidad de ser oída. En los últimos años de su vida compuso lo que muchos consideran su cima creativa. La Misa Solemnis, en 1823, de una espiritualidad profunda y dolorosa, le llevó años de trabajo. No era música litúrgica, era una confesión de fe en algo superior, no en una iglesia concreta, sino en el misterio de la existencia. En esa partitura se entrelazan la súplica, la exaltación, el miedo y el anhelo, como si cada compás fuera un paso hacia el infinito. Y entonces, en 1824, estrenó su Sinfonía número 9. La más ambiciosa, la más revolucionaria, la primera sinfonía que incluía un coro. Con un texto de Friedrich Schiller, Beethoven tomó la oda a la alegría y la convirtió en himno universal. Un canto a la hermandad, al amor y a la unidad, una obra que empezaba en lo más profundo del conflicto y acababa en la exaltación de la humanidad reconciliada. La novena fue recibida con entusiasmo. El día del estreno el público estalló en aplausos, pero Beethoven no oía nada. Seguía de espaldas. Fue la contralto Caroline Anger quien se acercó, lo giró suavemente y entonces lo vio. El teatro en pie, el reconocimiento, las lágrimas. Ese fue su momento de gloria, no uno de fama, sino de verdad. El mundo entero por un instante estaba unido por una sola melodía, y esa melodía la había escrito un hombre sordo. Pero aún le quedaban obras por crear. Sus últimos cuartetos de cuerda, los llamados cuartetos tardíos, son obras densas, abstractas, casi místicas. En ellos Beethoven ya no busca complacer y ni siquiera provocar. Busca comprender. Son obras que parecen escritas desde otro plano, como si fueran la música de alguien que está más allá del sufrimiento. Algunas de esas piezas, como el Opus 131, fueron consideradas incomprensibles durante décadas. Hoy se estudian como monumentos del pensamiento musical occidental. En esos años finales, Beethoven ya no tenía salud, ni fuerza, ni consuelo, pero tenía su arte y en él una forma de redención, una victoria contra el silencio, una forma de decir que incluso sin oír, el alma puede seguir cantando. Para un músico, perder el oído es una condena impensable. Para Beethoven fue una sentencia que llegó demasiado pronto y que no le impidió seguir creciendo. Durante años la sordera fue su sombra constante. Al principio solo eran zumbidos, pérdida de agudos, molestias al escuchar tonos altos o superposiciones de sonido. Pero hacia 1815 el silencio ya era casi total. En los últimos 10 años de su vida, Beethoven no oyó absolutamente nada, ni una nota, ni una palabra, ni siquiera su propia voz. Y sin embargo, componía, desde la memoria y desde la imaginación, desde un lugar profundo e inexplicable que solo él conocía.
Se comunicaba con cuadernos de conversación, donde sus visitantes escribían las preguntas y él respondía verbalmente o también por escrito. Aquellos cuadernos, que aún se conservan en parte, son testimonio del esfuerzo sobrehumano que hizo para mantenerse conectado con el mundo. Eran páginas llenas de temas triviales, de bromas, de preocupaciones domésticas, pero también de debates musicales, de ideas filosóficas y de confesiones íntimas. En su silencio, Beethoven hablaba más que nunca. En ese mundo sin sonido, sus obras se volvieron más íntimas, más complejas y más incomprendidas. El público ya no siempre entendía lo que hacía. Sus cuartetos tardíos parecen desconcertantes, las formas se diluían, el lenguaje era cada vez más libre y más espiritual. Como si su música hubiera empezado a hablar directamente con el alma, sin pasar por los sentidos. Muchos críticos lo consideraban inaccesible, pero otros sabían que estaban presenciando algo completamente nuevo, un lenguaje del futuro. Incluso hoy, casi 2 siglos después, sus últimas composiciones siguen desconcertando y fascinando a partes iguales. A nivel personal, su vida era cada vez más solitaria. Sufría problemas gástricos desde joven, con episodios de dolor crónico, vómitos, pérdida de peso, irritabilidad constante y debilidad generalizada. Algunos investigadores actuales creen que padecía una enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de colon irritable. Vivía de forma inestable, cambiando de casa con frecuencia. Se peleaba con sus sirvientes, con sus médicos, con sus amigos. La música le salvaba, pero no siempre bastaba. En sus cartas aparece una mezcla constante de queja física, amargura existencial y resistencia moral. Nunca dejó de luchar, pero cada vez le costaba más. El episodio más doloroso fuera de la enfermedad fue la batalla legal por su sobrino Karl. En 1815, su hermano Caspar Karl murió, dejando un testamento que otorgaba la custodia compartida del niño entre Ludwig y su madre, Johanna van Beethoven. Beethoven consideraba a su cuñada una mujer moralmente indigna. Inició una guerra legal, convencido de que él era el único que podía educar al muchacho con rectitud. Mintió en documentos legales, ocultó pruebas y llegó incluso a declarar que tenía sangre noble para favorecer su causa. El proceso judicial duró años. Fue una lucha agotadora, con abogados, cartas, pleitos e informes falsificados. Beethoven consiguió la custodia, pero no la paz. Karl, sometido a una presión insoportable, acabó intentando suicidarse en 1826, disparándose en la cabeza. Sobrevivió, pero la herida fue profunda. La relación se resquebrajó y Beethoven, devastado, enfermó gravemente poco después. Aquel incidente no solo quebró el lazo emocional con su sobrino, también le hundió física y anímicamente. Ese invierno vienés fue el principio del fin. Se le diagnosticó cirrosis hepática, el abdomen se le hinchaba con líquido, se le realizaron varias paracentesis dolorosas para aliviar la presión, pero no podía caminar, apenas podía comer. Su cuerpo, que había resistido todo, finalmente se rendía. Las autopsias posteriores revelaron un hígado endurecido y signos de intoxicación crónica. Algunas teorías modernas apuntan a envenenamiento por plomo, algo muy común en la época debido al uso de copas de cristal con plomo y medicamentos contaminados. También se ha estudiado la posibilidad de una predisposición genética al daño hepático. Sea como fuere, su salud se deterioró hasta dejarlo inmóvil, frágil, dependiente, pero aún lúcido. El 26 de marzo de 1827, en su apartamento de Viena, rodeado de amigos, discípulos y documentos sin terminar, Beethoven agonizaba. Una tormenta eléctrica iluminaba la ciudad. Según el testimonio de Ansel Hüttenbrenner, un rayo cayó cerca del edificio. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Beethoven, que no había movido un músculo en horas, alzó el brazo, como si dirigiera una orquesta invisible, como si dijera adiós con una última nota. Y murió. Tenía 56 años. Y había vivido 3 vidas, la del niño que luchó contra su padre, la del genio que desafió al destino, y la del anciano enfermo que, incluso sin oír, siguió escuchando por dentro. El funeral fue multitudinario, más de 20.000 personas asistieron, poetas, músicos, aristócratas, estudiantes y obreros, todos estaban allí. Franz Schubert, todavía un joven discreto, fue uno de los portadores del féretro. El escritor Frank Grillparzer redactó el discurso fúnebre. Beethoven fue un artista, pero lo que es más, fue un hombre. No se celebraba solo su música, se celebraba su vida, su lucha y su humanidad. Beethoven fue enterrado en el cementerio de Barring. Más tarde sus restos serían trasladados al Zentralfriedhof de Viena, junto a Schubert, pero no importa dónde repose,
porque su música no está enterrada, su música sigue viva, en cada sinfonía, en cada nota susurrada al oído de una nueva generación, en cada vez que alguien se sienta al piano y toca, sin saber que está, de algún modo, hablando con él. Y con ella su transformación. Beethoven no fue vencido por el silencio, lo transformó en sonido eterno. Su última nota no fue un adiós, fue un renacer. Después vino una cuarta vida, una vida póstuma que atraviesa siglos, que se reescribe con cada generación. Su rostro aparece en monedas, en bustos, en camisetas. Sus melodías suenan en películas, en himnos, en campañas por la paz. Ha sido símbolo de libertad, de resistencia, de genio y de locura. Y lo sigue siendo. Cada vez que el mundo duda, Beethoven regresa. Cada vez que alguien se siente solo, su música tiende un puente. Esa es su cuarta vida, la que no termina, la que no calla, la que sigue diciendo lo que él siempre quiso decir, que incluso en medio del dolor se puede crear belleza. Con el paso del tiempo, el nombre de Beethoven ha dejado de pertenecerle por completo. Ya no es solo un compositor, es un símbolo, una especie de patrimonio emocional de la humanidad. Su rostro aparece en monedas, bustos, camisetas, grafitis. Su música ha sonado en funerales, bodas, revoluciones, anuncios publicitarios y hasta en el espacio. En 1977, la NASA incluyó el primer movimiento de su quinta sinfonía en el disco de oro de la sonda Voyager, enviado al universo como saludo sonoro de la Tierra. Pocas obras humanas han viajado tan lejos. Su influencia no termina en lo musical, inspiró a escritores, filósofos, cineastas, revolucionarios, fue un símbolo de libertad en las revoluciones de 1848, himno del espíritu europeo con la Oda a la Alegría, referencia de resistencia frente a la adversidad en épocas de guerra, y también modelo de artista absoluto, alguien que lo dio todo, incluso su cuerpo y su cordura, por su arte. Y sin embargo, su figura no está congelada en mármol. Beethoven sigue vivo en cada interpretación, en cada pianista que tiembla antes de tocar la apasionata, en cada niño que tararea sin saberlo el destino llamando a la puerta, en cada persona que en mitad del dolor encuentra consuelo en una melodía que viene del otro siglo, pero que suena como si la hubieran escrito solo para él. Su legado no está en los premios ni en los libros, está en el corazón que se encoge cuando suena la novena, en el alma que se despierta cuando comienza la patética y en ese instante irrepetible en que la música deja de ser sonido y se convierte en verdad. La música no salvó a Beethoven, pero nos sigue salvando a nosotros. Hay vidas que se apagan con el tiempo y otras, como las brasas, arden incluso después de extinguirse. La de Beethoven no fue una vida feliz, no fue cómoda ni justa. Fue una vida marcada por la pérdida, por el dolor físico, por la soledad y por la lucha constante. Y sin embargo, fue también una vida llena de verdad, una vida que eligió crear, incluso cuando no podía oír, incluso cuando no tenía fuerzas, incluso cuando el mundo no lo entendía. Y quizá por eso sigue hablándonos, porque su música no es solo arte, es memoria, es consuelo, es rebelión, es oración y es ese tipo de belleza que nace no de la perfección, sino de la herida. Beethoven no fue un héroe perfecto, fue un ser humano con grietas profundas, pero en lugar de esconderlas, las convirtió en partituras. En vez de callar, compuso y en vez de rendirse, escribió. En cada compás dejó impresa su alma, rota, sí, pero también inmensa. Hoy, cuando escuchamos su quinta, no oímos solo 4 notas, oímos su nombre gritándole al destino. Cuando suena la novena, no es solo alegría, es la esperanza de que a pesar de todo, podemos ser hermanos. Y cuando suena para Elisa, no es solo ternura, es la huella de un amor que quizá no fue correspondido, pero que aún emociona. Cada obra es una confesión y un acto de fe en el ser humano. Porque Beethoven no compuso para su tiempo, compuso para todos los tiempos, para cuando ya no quedara nadie que lo recordara, pero alguien aún necesitara llorar, resistir o simplemente sentir. En la grandeza de sus sinfonías o en la intimidad de sus sonatas sigue hablándonos, sigue escuchándonos. Y esa es su victoria. No necesitó escuchar para ser escuchado, no necesitó ver para mostrar el alma del mundo, y nosotros aún no hemos terminado de escucharlo. Quizá nunca lo hagamos del todo. Beethoven no murió en 1827, murió para seguir viviendo. Su nombre es ahora sinónimo de lo indestructible, de lo auténtico y de lo que no cede. Porque hay silencios que no callan y notas que, aunque no se oigan, aún resuenan. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado.
Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!